Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros seguidores. Sean bienvenidos a un capítulo más. Sí, un capítulo más de Enfoque Sonora, precopeo rumbo a las elecciones de 2027. Caliente el ambiente, anda caliente el asunto y pues ya lo han visto en las últimas entrevistas. Estamos trayendo a pura personalidad y hoy con orgullo lo digo, traemos un amigo mío desde la universidad, mi sangre, mi carnal, Bruno Cházaro, mi hermano. Un gusto, hermano. Pues con el gusto en saludarte, que era contento de estar aquí en Enfoque Sonora, contigo, con Felipe, y pues a la orden para platicar lo que gusten y siempre, pues un placer poder retomar aquí los temas y estar con amigos sobre todo. Y vaya que hay temas, o sea, muchos, un chico de aventuras, güey. O sea, a mí me emociona mucho este tipo de entrevistas cuando son amigos míos, pues. ¿Por qué? Porque los digo con orgullo, nunca he negado a mis amigos, yo siempre he dicho, esos cabrones son mis amigos. Y la neta, vivimos un chorro de cosas en los tiempos juveniles. No, pues nos tocaron muy buenas épocas en el juvenil, en la universidad, que además ahí está, pues es yo creo que la combinación per se de la pluralidad de Sonora, pues, porque en la Unison convive gente de la sierra, gente del río, gente del sur, del centro, gente que viene de la costa, y todos convivimos en el mismo espacio, en el mismo salón, y a veces con objetivos y con visiones muy distintas. Entonces siento que es la mejor experiencia, es más, yo puedo decirte las mejores experiencias que he tenido en mi vida, la Universidad de Sonora, haber estudiado ahí, haberme desarrollado ahí, y sobre todo los amigos que hicimos, que era, la neta, hicimos muchos Sí, amigos, gracias a Dios. sí. Y pues, a ver, vamos a entrarle un poquito a la entrevista y durante la entrevista vamos a ir platicando pues de esas aventuras, de otras que tuvimos en Acción Juvenil. Pero para la gente que no te conoce, mi Bruno, yo inicio con esta pregunta siempre, o sea, ¿quién es Bruno Cházaro León fuera de la política? ¿De dónde vienes? ¿Qué hacías? O sea, digo, yo sé que jugabas béisbol, no sé si todavía, entonces, pero la gente que no te Hay un poco, conoce, ¿quién es Bruno hay un Cházaro? poco. Pues mira, cara, te diría que soy alguien de familia, soy un hombre de familia, es decir, crecí alrededor de mis hermanos, de mi hermana, de mi hermano, con unos papás muy unidos, que gracias a Dios siguen juntos al día de hoy. Eh, con muchos primos, con muchas primas, con mucha convivencia. Es decir, yo acostumbro viajar con mi familia todavía el día de hoy tenemos planes para viajar en un mes, en 3, 4 meses. Siempre estamos tratando como de calendarizar el año o los meses en planes, ¿no? Principalmente en viajes, ¿eh? A veces más lejos, a veces más cerca. Entonces, te diría que eso principalmente como el núcleo, ¿no? Por cuestiones profesionales, pues me ha tocado vivir en algunos otros estados del país, en municipios, y pues evidentemente es lo que más añoras, ¿no, Jera? A tu familia y a tus amigos también. Muy amiguero, pues al día de hoy tengo amigos que conocí en el kinder, te puedo decir, en la primaria, en el kinder, incluso de los 5 o 6 años, que siguen siendo amigos. Y siempre como en temas sociales, Gerardo, porque con independencia del tema de la grilla, pues como tú lo decías, pues en el béisbol al final estás tú y tu equipo, que son 9 jugadores, a mí que me tocaba jugar de catcher en aquellos entonces, pues tienes que ponerte de acuerdo con el pitcher, oye, que tírame una curva, que viene la recta, entonces, pues tienes que estarte entendiendo con otro ser humano, ¿no? O sea, en términos de cuál es la mejor pichada, para el bateador en turno, pues, ¿no? Pues le pega bien duro, pero acostumbra a pegarle al izquierdo, le pega hacia el derecho, hay que tratar de pasarle una recta. Entonces, como que a comunicarte con otras personas, siempre en clubs de ecología, sociedades de alumnos. Entonces, como que siempre me ha gustado mucho esa parte de participación, todo el tema social, y creo que eso va más allá de la política, es como que un tema más de vocación. Y eso te lo digo, eso te lo diría, está fuera de la política, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, siempre has tenido esa facilidad de comunicarte con las personas y de convencer, canijo, también. Yo me acuerdo que, o sea, yo me acuerdo que yo te conocí precisamente cuando iba a empezar una campaña a consejero estudiantil. Así te Sí, conocí. claro, que andamos ahí en la grilla universitaria, que era buenísima, cómo la disfrutamos en ese entonces. Sí, el consejo académico y antes, acuérdate que andamos en las sociedades de alumnos también, competimos, primero con el Luis Leos, ¿no? Sí, Competimos una que perdimos. yo no llegué a eso. Yo No te llegué en la llegó que, eso, todavía no te tocó. no, yo llegué en la que sí, cuando tú y Julio iban a la académica. Ahí fue donde Sí, yo entré. sí que iba la Carito Olivares también, iba el Alejandro Castillo al divisional, Sí. porque son 2 consejos, ¿no? En la universidad. Es el consejo divisional y el consejo académico. Hicimos como una fórmula, ¿no? Es decir, para ir todos juntos a promover un proyecto, ¿no? Sí, Sí. bastante. Pues, ¿cómo conocimos gente? Fíjate que al día de hoy todavía
me encuentro muchos amigos de derecho, ya sea en la calle, en el súper, en algún restaurante, en algún café, y pues muchos los conocimos en ese entonces, entonces yo lo que siempre he pensado es que fue de las mejores decisiones de vida haber participado desde temprana edad pues, en el quehacer de tu comunidad, porque al final de eso se trata, esa participación, ¿no? Sí. Oye, Bruno, y digo, aprovechando ya que andamos ahí por la Facultad de Derecho, ¿por qué estudiar Derecho, güey? ¿Siempre fue tu opción de decir, voy a ser abogado, o por qué estudias Fíjate Derecho? que no lo tenía tan claro, la verdad, creo que más bien la vida me fue llevando, o sea, sí siento que el tema de orientación vocacional en México está extremadamente disperso, sé que está muy de moda, y más que de moda, es una realidad todo el tema de inteligencia artificial, todo el tema de automatización de los empleos y demás, pero siento que el tema de la orientación vocacional debiese ser un tema central en nuestra sociedad, y si tú me preguntaras, regresándome a la pregunta que haces, siento que más bien como, la vida me fue llevando, pero con un cierto sentido, es decir, el derecho al final es un entendimiento, es un pacto social, decirlo, como tal, y en ese contexto, pues, es de ir haciendo acuerdos para ir haciendo las leyes, para ir haciendo los reglamentos. Entonces, siento que yo más bien desde que entré a estudiar derecho era con la intención de participar y digamos de entender mejor cómo funciona, nuestro país, nuestra comunidad, nuestra ciudad, y creo que eso, pues, está íntimamente ligado al derecho. Y al día de hoy, pues, yo a lo que me sigo dedicando siguen siendo cosas pues, muy relacionadas al derecho, sí a la política, pero también mucho a lo que es propiamente el derecho, ¿no? Entonces, la verdad que yo no me arrepiento en lo más mínimo de la carrera que decidí, aunque francamente no creas que lo tenía tan claro el de que, oye, que si el derecho laboral y que si los tribunales y que si el tema agrario y todo lo que nos tocó ver a nosotros a detalle cuando estábamos estudiando, no lo tenía tan claro y como nadie de mi familia es abogado o abogado y tampoco políticos, Gerardo, Ujú. te lo digo así, pues no tenía tan claro. Pero bueno, en el paso del tiempo, sin duda fue la mejor decisión que pude haber tomado. Es una gran carrera. Tiene muchos retos, se tiene que innovar esa carrera, sobre todo en el contexto que platicábamos de la tecnología y de la inteligencia artificial y demás. Pero pues así fue como llegué a estudiar Derecho. Ey. Y fíjate, ahorita que dices que lo relacionas mucho y te has dedicado o has trabajado pues en el Senado. Más adelante vamos a tocar el tema. Vámonos al principio así como empezamos ahorita con la carrera de Derecho, vamos al principio de tu etapa política, pues, ¿cómo fue que llegaste a Acción Juvenil? O sea, porque estuviste en Acción Juvenil, Sí, digo, me tocó. ¿cómo fue que llegaste ahí? Oh, pues fíjate que y fue una época que nos tocó cercana, Gerardo, porque también, aquí aprovecho y voy a tener que delatar aquí al muchacho. Nos tocaron muchos viajes, muchos encuentros nacionales, estatales a Gerardo y un servidor, y a Felipe también ahí que le tocó andar en todo la participación, ¿no? Sí. Yo estaba en derecho participando propiamente en lo que es, pues, las cuestiones de la universidad, vamos a decirlo así. Un buen amigo, que también estaba estudiando derecho, que después se fue a estudiar música y al día de hoy es cantante, me invita a participar en Acción Juvenil. José Carlos Martínez, el Teto, le dice. Ok. Hay mucha gente que dice, oye, José Carlos, pero yo no recuerdo que él estuviera en temas del partido. El Juanito, que también estaba ahí en derecho con nosotros, de otras generaciones ambos, o sea, Sí. ambos estaban 2 o 3 generaciones más grande que nosotros, Gerardo. Ellos fueron los que, oye, pues mira, andamos aquí en temas que tienen que ver con Acción Nacional. Y de alguna manera yo ya tenía una semilla, te lo digo así, de que ya me llamaba la atención, Acción Nacional, eh, como todo el tema del cambio de Fox, de combatir al viejo régimen, aunque a lo mejor no entendiéramos muy bien, yo francamente no crees que entendía muy bien que si el viejo régimen y que si el Tratado de Libre Comercio y que todos esos cambios que hubo en los noventas, que es, pues, propiamente nuestra generación. No los entendía también, pero sí entendía que tenía que haber un cambio. O sea, a lo mejor a temprana edad, tuve esa sensibilidad por familia, por conocidos, que reitero, pues éramos menores de edad en ese entonces, y como que ya tenía la chispa del PAN, aunque realmente no entendiera a fondo lo que esto implicaba, ¿no? Entonces, la participación empieza en la universidad, no empieza propiamente en un partido, pero amigos cercanos a la universidad, pues nos terminan invitando
Acción Juvenil, en ellos y otros, porque hubo otros además de ellos, y ya de ahí, pues, nos metimos a un proyecto y después a otro, y ahí fuimos a abriendo brecha, como dicen por ahí, ¿no, amigo? Oye, Bruno, y en esas que nos platicas de abrir brechas y todo eso, digo, es algo de lo que yo me siento orgulloso y lo voy a decir ante la cámara. Cuando hicimos el Consejo Estatal Universitario y que todavía se agarró y a nivel nacional se hizo el Consejo Nacional de Estudiantes. O sea, tú fuiste de los impulsores, porque no existía o no me acuerdo, creo que no estaba ni renovado o algo así cuando lo agarraste. O sea, ¿qué experiencia te dejó tu paso durante el Consejo Nacional de Estudiantes y cómo fue decir, nos vamos a entrar a nivel nacional con este? No, pues, honor me haces, Carlos, creo que fuimos muchos, o sea, tú empujaste propiamente, a una generación, a la participación de muchos compañeros, el David Rojas, la Dulce, que estaba en administración pública, muchos amigos que a lo mejor no están propiamente involucrados ahorita en la política. Yo creo que ese momento fue, más bien la inquietud de que algo mejorara. O, es decir, en la Universidad de Sonora, particularmente en Derecho, éramos los alumnos más baratos. Es decir, el alumno en proporción lo que le cuesta a la Universidad del Derecho es el más barato porque éramos muchos, seguimos siendo muchos, de hecho, hasta el día de hoy todavía, y la demanda social no necesariamente es de abogados. Es decir, en un estado con mina, con frontera, con mucha manufactura, con automatización de empleos y demás, pues la tendencia es hacia otros lados, no necesariamente hacia derecho. Entonces, una de las batallas que dábamos en ese entonces era que justamente se pudiera eficientar el recurso de la universidad. Y creo yo que en la medida en que vas, digamos, desarrollando ciertas ideas, ciertas agendas, pues las empiezas a compartir con gente. Y además el tema, decirlo tal cual, el tema humano, cuando congenias con personas por valores, por trabajo, por visión pues de política estudiantil, vamos a decirlo así, pues vas haciendo amigos, porque al final conoces al estudiante, conoces su preparación, su desarrollo, pero también conoces a la persona, Gerardo, y a nosotros nos tocó conocer a mucha gente y no nomás a ellos, nos tocó conocer a su familia, a sus padres, a sus hermanos. Entonces, yo creo que siempre será pues, un orgullo poder pertenecer a algo. Yo creo que el ser humano necesita, esa, acción colectiva para poder mejorar sus entornos. No vivimos aislados, no somos lobos solitarios. Entonces, creo yo que siempre va a ser bueno estar promoviendo eso, Gerardo, en distintos ámbitos, ¿eh? No tiene que ser exclusivamente en un partido o en alguna organización civil, puede ser en un grupo deportivo, en un grupo, no sé, ecologista, en fin, pero pues puesto siempre para eso, mi estimado Gerardo. Y fíjate, ¿por qué saco el tema del Consejo Nacional de Estudiantes? Desde muy temprana edad, estábamos en la universidad, pues ya andabas haciendo política nacional. Porque te veíamos ahí en el Comité Ejecutivo Nacional, pues ya dialogando estos temas de cómo se iba a organizar a nivel nacional. Te tocó a ti traerlo aquí a Sonora. Entonces, pero ya andabas en un ámbito nacional. Después te tocó participar en la campaña del 2015 y todas esas semillitas las fuiste plantando y fueron las que te llevaron precisamente al Senado. ¿Cómo fue que te llega esa oportunidad de decir, voy a chambearme al Senado? Pues fíjate, Gerardo, como lo mencionas, creo que siempre hay una suma de factores. Eh, había mucha gente alrededor en ese entonces que las energías, digamos, las dirigíamos en torno pues a un mismo lado. Había sinergia, propiamente decirlo así. Yo creo que esa sinergia nos permitió poder llegar pues al Comité Ejecutivo Nacional, con este proyecto del Consejo Nacional de Estudiantes, con el apoyo de mucha gente, Gerardo, pues lo recordarás tú, ya los mencionaba, a Rojas, a Dulce, nosotros, Gerardo, y otros amigos que estuvieron ahí junto con nosotros, ahora sí que pues tratando de marcar agenda, tratando de empujar ciertas ideas y ciertas causas, pues generó cierta visibilidad en el plano nacional. Y en ese entonces el secretario nacional del juvenil, Everardo Padilla, que es un buen amigo todavía al día de hoy, sigue siendo un buen amigo, él está ahorita en Metepec, en el Estado de México. Ok. De hecho, es el dirigente del partido en el Órale. municipio, en Metepec. Pues
le llamó la atención, pues, los foros que estábamos organizando, las visitas guiadas que organizábamos, que al Congreso de la Unión, que al Poder Judicial, que con la barra de abogados, cómo estábamos tratando de profesionalizarnos, como estudiantes de distintas disciplinas, porque había estudiantes de comunicación, había estudiantes de ingenierías y había estudiantes de derecho. No, los de derecho sí tendemos a ser de los más grillos, ¿no? Entonces, eso es una realidad. Siempre. Definitivamente los de derecho sí éramos de los más grillos. Hay otros también, ahorita no los vamos a mencionar, pero sí hay otras carreras que también tienden, ¿no? A irse a la grilla, evidentemente. Entonces, yo siento que eso fue lo que permitió, como abrir puertas para poder tener otro tipo de responsabilidades en un futuro, Gerardo, Ujú. principalmente. Amigos y gente con quien compartimos ideas, energía y que nos ayudaron, claro, porque al final uno no llega solo. O sea, si uno puede abrir brechas es porque, pues, tuvo el apoyo de otras personas que confiaron en la persona, pero también en las ideas, porque puedes confiar mucho en una persona, pero tú no le pondrías la vida de tus hijos o de tu familia a alguien que no es un cirujano. No, pues Si claro. fuera una situación de operar a alguien en un tema médico, la Ujú, pondría su vida en manos del especialista, ¿no? ujú. Entonces, creo yo que tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito de la política pública, pues también tiene que ser así. O sea, eso es sí confiar en la persona como persona, pero también en sus capacidades profesionales para desarrollar ciertos proyectos y ciertas ideas, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber una combinación de esos 2 puntos principalmente. Oye, y digo, a mí me tocó hace no mucho tiempo, todavía la última rachita ser senador juvenil, ¿no? Y es un monstruo el Senado, es un monstruo y, ¿Cómo o no? sea, y era con puros jóvenes, pues lo voy a decir así, sin menospreciar a nadie. Saludos a todos los compañeros ahí, la neta me divertí bien machín. Digo, superó mis expectativas, decía que voy a hacer un parlamento juvenil, dije, pero no, sí superó mis expectativas, la verdad. A los más morros que no ven, si tienen la oportunidad de ir, la neta, háganlo, participen en eso. Pero bueno, volvemos al tema. Digo, yo aprendí un chorro de cosas. ¿Tú tienes alguna enseñanza que digas tú, esto me dejó marcado de mi paso por el Senado de la República? Fíjate que yo creo que lo principal que te pudiera decir del Senado de la República es la empatía, entender a la otra persona. Tuve la fortuna de que cuando me tocó servir desde el Senado, en ese momento como funcionario público, al día de hoy no soy funcionario público, llevo un par de años que laboro desde la iniciativa privada por completo, como lo hago el día de hoy. En ese entonces, siendo funcionario público, lo reitero, me tocó el principio de la mayoría de Morena. Entonces, era un tanto difícil, decirlo así, poder acordar algo porque había una mayoría casi calificada. Afortunadamente, no había la mayoría calificada como tal. Entonces, en cuestiones constitucionales, principalmente, porque, pues, quien, para poder, reformar la Constitución y para ciertas votaciones muy en específicas, ocupas las 2/3 partes, del Senado, y en su caso de la Cámara de Diputados también, para reformas constitucionales de ambas, evidentemente, incluso de los estados. Entonces, para algunas reformas muy particulares, se tenía que lograr esa labor de consenso, pero era difícil hacer entrar en razón a la contraparte, es decir, al grupo mayoritario, porque, pues, venían ahora sí que con una soberbia de poder de decir: "No, no, pues, es que la gente eligió a esta mayoría, es que la gente quiere este tipo de cambios y, por tanto, representamos ese tipo de cambio". Y la realidad es que no, la votación fue distinta, hubo un tema de sobrerepresentación, hubo violaciones flagrantes a la Constitución y el tema de poder convencer sin tener la mayoría, y lo hablo desde el ámbito de asesores, Gerardo, porque, pues, no hemos estado en el Senado Sí, propiamente sí. ejerciendo todavía, amigo, todavía, propiamente ejerciendo. Entonces, pues, tienes que platicar y entenderte con la contraparte técnica, y tienes que entenderte a partir de un dictamen, de una idea, con un referente de derecho, y la verdad es que te topas gente muy razonable en todos los partidos, y a mí sí me tocó Ujú. gente que considero mi amiga al día de hoy todavía, gente de otros estados de la república, porque recordemos que el Senado es la representación de los estados, Sí, ¿no? sí. Y me tocó gente, pues, muy capaz, muy preparada, con mucho entendimiento, y que cuando se argumentaban las cosas, digamos, en las mesas de negociación,
ellos ayudaban a llevar el tema con los senadores, con las y los senadores, y se hacían los cambios. Es decir, entonces, el único tema, pues sí era entender también la circunstancia de la otra parte, ¿no? O sea, pues la otra parte está empoderada, tiene la mayoría, posiblemente piensa que tenga la razón per se. Y yo creo que nadie tenemos la razón per se, pues no, nadie nacemos con la razón. Somos seres humanos, nos equivocamos día con día. Y creo que precisamente en esa parte es donde yo encontré la mejor experiencia de todas del Senado por ser un órgano tan plural. Pues hay gente ahora sí que de todo el país, de todos los lugares y rincones, con todo tipo de experiencias, de perfiles, y se me hizo, te podría decir, Gerardo, que profesionalmente, la mejor experiencia. Así, he tenido otras responsabilidades, pero la que más me ha gustado definitivamente fue esa. Y es que desde siempre te ha gustado el tema de la mediación, vamos a decirlo, desde un cierto punto es mediación, pues es mediar con las entonces Totalmente. siempre la has manejado y te ha gustado, pues digo, los que te conocemos lo sabemos. Y ya que estás entrando al tema de que Morena con su entonces mayoría casi calificada, ahorita que ya tiene mayoría calificada, en Sonora ha sido un panorama muy oscuro, o sea, para la población con los gobiernos de Morena. Y pues para la oposición ni se diga. O sea, entonces vamos a entrar en el tema ya de los partidos políticos y empiezo con esto. ¿Cómo ves actualmente el PAN en Sonora? Pues mira, al PAN lo veo en este momento, al día de hoy, es decir, hoy, 15 de julio, lo veo en una situación de cierta turbulencia. Eh, el dirigente está por pedir licencia, no la ha pedido, y eso ha generado un ambiente de incertidumbre, puedes decirlo como es. Eh, Veo ánimo también de participación, es decir, la propia decisión de Gildardo, el dirigente, de participar, pues te habla de qué ganas de la gente, incluido él, ¿no? O sea, incluido él, cosa que creo que es bueno, siempre y cuando se regulen ciertos matices, ¿no? Es decir, oye, pues que la licencia garantice la operatividad del partido en los otros 71 municipios. Lo he comentado, al final, creo que uno de los principales problemas que tenemos en el país, en Sonora y fuera de partidos, es el centralismo. Es decir, Sonora no es Hermosillo nomás. Sonora es San Luis Río Colorado, es Guatabampo, evidentemente, es La Sierra, es Agua Prieta, es Nacosari, es Moctezuma, es Cumpas, etcétera. Entonces, creo yo que el reto está en que como instituto político podamos, además de entender eso, llevarlo a la práctica. Es decir, si tenemos a alguien que quiere ser candidato y que está teniendo la valentía de levantar la mano, pues tenemos que empujar con fuerza a que tenga todos los elementos para poderlo ser, los elementos jurídicos que tiene que tenerlos, los instrumentos técnicos, tiene que tener la información, la viabilidad, sus propuestas, sus ideas, y tiene que tener desde luego el acompañamiento de un partido con reglas claras, las mejores condiciones. Entonces siento que este tipo de turbulencias en la que estamos al día de hoy pueden aletargar la operación del partido. No estamos en una crisis, pero creo que nos pudiéramos ir acercando a una crisis si este tema no se resuelve de la mejor manera en un lapso de tiempo razonable. Oye, ahorita que mencionas lo del dirigente, yo recuerdo, o sea, saliste en varios medios y con justa razón. Tú fuiste, pues, tuviste una postura muy fuerte en una reelección que hubo en Acción Nacional. Eh, Platícanos un poquito de esa experiencia de decir, o sea, ¿por qué decir, es que no estoy de acuerdo? Porque fuiste, si no es de los únicos, del único de los pocos que lo hicieron, ¿no? Mira, Gerardo, es que hay luego compañeras y compañeros que francamente los veo con un coraje hacia quien piensa distinto. Te lo digo así. La circunstancia de haber impugnado la reelección del dirigente no fue en contra del dirigente. Ya sí lo he platicado con él recientemente y ambos lo sabemos, digamos, eh, la circunstancia fue más bien por el método que se Ok. tomó. Es decir, lo que un grupo de militantes, amigas y amigos, incluso gente que no está en Acción Nacional, que no tiene la membresía como tal, pero son gente que comulga con los valores o que quiere acercarse a Acción Nacional para desde ahí participar, decimos, oye, eh, lo quieren hacer por consejo, que es un grupo, una cúpula, digamos, de 80 personas. Dale voz a la militancia. Es decir, no solo voz, dale voto.
Entonces, permite que la militancia vote. Y ese fue el dilema. La dirigencia actual quería hacerlo por consejo y un grupo de militantes y un servidor queríamos que fuera por voto de todos, ¿no? Hubo una impugnación, hubo todo un proceso que duró más de 1 año y medio, donde manifestamos nuestras ideas, manifestamos el por qué estábamos en desacuerdo y terminamos en un diálogo con la dirigencia para evitar un letargo institucional, porque la impugnación todavía continuó hasta finales del año pasado y terminamos llegando a diálogos, a consensos y en esa ruta hemos estado. Yo creo que el reto, Gerardo, es mucho más grande que cualquier partido político, porque al final el padrón de militantes en Sonora, que no pasa de 10,000 militantes, no representa ni el 0,1% de la población. Es decir, y entender esa dimensión de lo que representamos los militantes, que no estoy demeritando a ningún militante ni a ningún panista, pero sí estoy dimensionando lo que representamos. Si nosotros nos vemos el ombligo todos los días y pensamos que solo viéndonos el ombligo entre nosotros mismos vamos a poder recuperar la confianza, pues nos vamos a quedar donde estamos. Y donde estamos es en lugares como Obregón, donde estamos casi por perder el registro, si es que hubiera registro municipal, porque no lo hay, es estatal. Pero andamos abajo de los 5% de votación y no nomás de esta elección, de elecciones anteriores. En lugares como Nogales, donde nos hemos ido casi al cuarto lugar, en lugares como Navajoa, que nos ha pasado circunstancias similares en municipios que son clave para el Estado, todos son importantes, sin lugar a dudas, pero hay unos que te representan más en términos políticos y económicos, decirlo así, tal cual. Entonces, creo yo que la clave está en entender dónde estamos parados como instituto, en tener un ejercicio de autocrítica constante, Gerardo, porque en el momento en que, lo estamos haciendo muy bien y pues miren, aquí tenemos ciertos destellos, pues se nos olvida cómo llegamos a donde estamos. Y ha sido una suma de factores los que nos tienen ahí y para poder cambiar creo que todo pasa por entender el presente, sí conocer nuestro pasado también, los pros y los contras que hemos tenido de ambas, pero si queremos construir un mejor futuro tenemos que conocer muy bien el presente y entender muy bien nuestro pasado también. ¿Quién necesita, Bruno, acción nacional? Digo, a lo mejor en dos, tres acciones que puedes decir. ¿Quién necesita acción nacional para volver a conectar con la ciudadanía? O sea, yo lo veo y digo, yo estuve adentro mucho tiempo, pues, pero sentí esa desconexión y mucha gente la sintió. ¿Qué crees que necesita ahorita acción nacional para volver a conectar? Yo creo que necesita comunicar con mayor precisión. Ese es un tema que de un tiempo a la fecha lo he comentado. Hay temas de máxima la relevancia social, que creo que Acción Nacional tiende a dejar vacíos. Es decir, si se está hablando, digamos, del presupuesto del Estado, o si está hablando sobre la prohibición de los corridos tumbados, que son gentes de interés para un sector de la población, aunque a lo mejor a quien dirige el partido actualmente o a quienes dirigen en X o Y municipio, esos temas no le interesen, pues sí, pero ¿cuáles son los temas que le interesan a la gente? Entonces, siento que ahí hemos tenido una desconexión de, oye, es que los corridos tumbados solo escuchan los chavalos, pero ¿por qué los escuchan los chavalos? Es decir, los chavalos los escuchan porque de alguna manera se pueden identificar con algo de lo que dicen los corridos. ¿Y por qué se identifican? Porque no están viendo otros ejemplos socialmente hablando. Afortunadamente tenemos el mundial, tenemos el fútbol, tenemos el deporte, tenemos otro tipo de ejemplos también. Pero creo que parte de esa sensibilidad de decir: "Oye, con independencia de si a mí me gusta o no me gusta este tema, ¿cuál es el tema de las generaciones actuales y también de las que vienen?". Y sin, demeritar ni desprestigiar cuando a alguien le guste algo o no le guste, ¿no? Entonces, creo que es no juzgar a priori. Lo segundo, además del primer punto, conectarse mejor con los temas. Segundo, que parte por entenderlos, ¿no? El segundo punto creo que sí parte de perfiles, Gerardo, porque en Acción Nacional hemos acostumbrado a reciclar perfiles, y a reciclar perfiles, y a reciclar perfiles, y los resultados han sido lo mismo. Entonces, hay una frase de Einstein que decía que locura es, hacer lo mismo 1000 Mil veces veces. y esperar resultados distintos. Pues, que si es una locura esperar resultados distintos con la misma gente. Es evidente que si el barco no está avanzando en los términos adecuados, pues sí tienes que tener un cambio de capitán, pues, o sea, oye, pues lo está capitaneando, no, va bien, estamos llegando a puerto, no, perfecto, pues que siga, no le muevas, pues, ¿no? Oye, Ujú. pero estás viendo que no estamos teniendo los resultados,
pues sí necesitas, igual que en el fútbol, pues lo traigo muy de moda porque pues todavía estamos en época mundialista. Sí, claro, güey. Y pues si estás viendo que tu defensa o que tu lateral no está haciendo los pases a la zona de anotación, pues necesitas cambiarlo y meter a otro que sí haga los pases. Entonces, o el delantero, pues no está rematando bien, pues mete otro delantero, pues no. Entonces, creo yo que sí tiene que haber, ese sería el segundo tema que yo lo identifico como un tema central, como oigan, tenemos que refrescar al partido, pero refrescarlo no en el discurso. Fíjate que se lo comentaba a alguien cercano a la dirigencia, incluso a la dirigencia nacional. Eh, Decían, oigan, es que ya nos abrimos y que el evento y que la participación de las generaciones, y le digo, si les dimos la voz, perfecto, dale los votos. Es decir, hay órganos del partido que toman decisiones con votos, no con voz, con votos. Porque en el momento en que tú, no, pues les pasamos el micrófono y para que hablaran, pues sí, las palabras pueden tener un impacto, pero al final y al cabo se las lleva el viento. Lo que queda son las acciones. Y para darle votos en concreto o un poder real, pues tienes que darle la participación en los órganos de decisión del partido a esas personas. Y además de darle la participación, tienes que involucrarlos en las decisiones que son todavía mucho más importantes, que son las ciudadanas, los cabildos, los distritos y los ayuntamientos. Entonces, creo yo que el punto sí sería refrescar al partido, innovar con otros perfiles. Es decir, un acompañamiento generacional. No digo que quien está al día de hoy, quienes han estado, dejen de estar, sino que se pueda hacer una especie de híbrido de desarrollo de talento nuevo. El PAN es un partido viejo en números y no tiene nada de malo, pues algún día Dios nos preste vida a nosotros para tener esa edad, pero el promedio de edad de Acción Nacional está arriba de los 60 años. En el ámbito nacional, reitero, no es una cuestión ni siquiera de aquí de Sonora, en el ámbito nacional así estamos. Entonces es evidente que necesitamos hacer algo distinto o corremos el riesgo de desaparecer como tal. Nos acaba de pasar en Coahuila, en la elección local. O sea, no estoy hablando de, que si corremos un Que lo riesgo, que mejor. no, hay que voltear a ver a Tabasco, hay que voltear a ver a Chiapas. Aquí en Sinaloa tampoco estamos tan lejos. Es decir, entonces, si lo que nosotros decimos de cara a la sociedad es, oye, estamos muy bien, todo va de maravilla, lo estamos haciendo excelente. Pues digo, oye, pues de entrada, creo que la confianza se genera a partir de hablar con la verdad, con certeza, entendiendo, reitero, que nadie tenemos una verdad absoluta, pero sí tenemos elementos para poder afirmar qué se necesita. Entonces, perdón que me extendiera en este punto, Gerardo, pero creo que valía la pena explicarlo. Entonces, lo resumimos en conexión social con los temas de fondo, No. refrescar perfiles, ¿no? Un híbrido, pues, diálogo generacional. Y yo creo que el punto 3, si lo queremos poner así, sí creo que pudiera existir una mejor gestión y redistribución de las decisiones y de los recursos humanos, materiales y financieros a los que se puede hacer cualquier instituto político. Es decir, hay municipios que al día de hoy ejercen una labor de gestión social, de trabajo, y todo lo tienen que, digamos, centralizar en Hermosillo. Yo Ujú. sí creo que para que un partido estatal pueda crecer y desarrollarse a mayor nivel, creo que sí necesita un mayor equilibrio municipalista, vamos a decirlo así, y aplica igual al Estado, a Sonora, con la relación con el CEN, con el ámbito nacional, reiterando, Gerardo, que no es un problema de esta dirigencia, no es un problema de la dirigencia nacional actual, es un problema que se ha venido degradando, Acción Nacional, en términos de cómo opera cada vez más central en el ámbito federal, en su relación con los estados, y en el ámbito estatal, en su relación con los municipios. Entonces, creo que sí tendríamos que recomponer ese tipo de relación del comité estatal con los municipios y del comité ejecutivo nacional con los estados. Ok. Oye, mi Bruno, pues ya nos quedan 3 preguntitas, Canico. 3 Excelente. preguntitas, la neta, siempre aprendo, güey. Por eso me gusta No, platicar hombre, contigo, no, Canico. O hombre, yo me sea, extiendo, luego si este viene y habla, y habla, y no, habla, no, y no, no, es que de eso se y trata, güey. no, Pero digo, discúlpenme, caray, pues uno agarra vuelo, pues, y ¿para qué el me invitan? no, 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 y te quiero ver aquí más No, seguido, no, o con sea, gusto, hermano, con yo gusto. aquí los micrófonos están abiertos, te digo, aprendo y yo creo que eso se nos ha olvidado de la política, pues, o sea,
los que nos involucramos un poquito más, tenemos que explicarle a la gente que casi no se involucra para que le empiece a Sí, agarrar claro, saborcito, pues güey. que es el chiste, Entonces, a es ver, el chiste. ahora sí van los buscapiés, canijo. Sí, perfecto, Siempre, de esos me gustan. siempre has andado muy movido, güey. Siempre te has involucrado en temas políticos. Varios amigos me han dicho, oye, güey, este loco, ¿por qué no ha sido diputado? Pues, ¿por qué no ha sido regidor? ¿Por qué no lo hemos visto en una boleta? Pues, entonces, te ves contendiendo a corto plazo ya por una candidatura, levantando la mano y diciendo, yo voy, yo quiero. Fíjate que me registré, Gerardo, me registré a un distrito. La verdad no tengo mayor dilema en si es federal o si es local. Me registré en la plataforma de mi partido, Acción Nacional. Lo he platicado con la propia dirigencia, en un entendido de que mi principal objetivo al día de hoy es poder ser parte de un todo. Yo me asumo como un soldado de la causa, así, aunque suene muy politizado, pero pues es lo que es, me asumo como un soldado de la causa. Y mi causa principal ahorita es poder desarrollar un vehículo, una marca, un partido, en este caso Acción Nacional, y poder desde ahí desarrollar y empujar a otros perfiles, desarrollar talento y cuidar a la marca propia. Es decir, en eso, digamos, estoy, a eso le dedico tiempo, en eso le dedico energía. eh, Ese es mi principal objetivo, pero si puedo llegar a servir desde un curul, sea local o sea federal, pues también lo haría, claro, también estoy apuntado, no me descarto, tan no me descarto que me apunté, lo digo tal cual, pero, no, la verdad, estoy concentrado en otras cosas, no estoy concentrado ahorita en ir en específico por esta candidatura, en este distrito de mi ciudad, de Hermosillo, la verdad no, estoy más concentrado en el tema del vehículo, de la marca, de la organización. Si se da, qué bueno. Si no, de todas maneras vas a aportar, vas a seguir apoyando Acción Nacional. Sí, claro, llegará el momento, va a llegar el momento de pues, de poder encontrar ese espacio, ¿no? La verdad, legislativo sí se me hace de las mejores experiencias que he tenido, que me tocó como asesor o como particular de la bancada, en fin, pero, pues, creo que, pues, cada cosa a su tiempo y la verdad, esto es yo lo veo como, pues, así ahora sí que como un maratón, pues, ¿no? Que son esas carreras de largo plazo que Sí. aquí la prisa es mala consejera, la verdad. Oye, y digo, no es por decirnos viejos, pues, pero creo que ya también estamos en edad. Y aquí sí te pediría, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que quieren participar? No, pues mira, creo yo, Gerardo, y estoy convencido que en la medida en que uno participe con mayor libertad, eh, puedes llegar más lejos. Puedes llegar más lejos en términos del impacto que puedas generar, porque el estar condicionado a hacer o a decir o a no decir algo porque recibas un programa social o porque eres parte de una nómina de algún gobierno y que eso te limite tu capacidad de poder hacer, creo que es lastimoso. Yo creo que tenemos que buscar más sociedad y menos gobierno. Es decir, que la gente, que nosotros, que las próximas generaciones, que nosotros mismos podamos desarrollarnos en plenitud desde esa posición de libertad. Yo lo que quisiera abonar, y en eso también dedicaré y sigo dedicando mi esfuerzo, es que otras generaciones se puedan desarrollar desde ese ámbito, y ese ámbito va muy ligado al sector privado, ni siquiera va ligado al tema público, porque creo que en la medida en que uno hace innovación, que hace un foro para entrevistas, que haces un foro para promover el debate desde el ámbito privado, pues, es decir, creo que es ese tipo de mecanismos como el que hacen ustedes en Enfoque Sonora, que logran innovar, en general a la sociedad. Entonces, yo creo que se ocupa menos, políticos, economistas, abogados y más innovadores, más gente que desarrolle ciencia, tecnología y que esto pueda ser acompañado, evidentemente, de decisiones políticas, que permitan que las cosas sucedan de verdad. Entonces, yo creo, ¿cómo lo veo, Gerardo? En promover que eso suceda. O sea, ser actor clave en la innovación y en el desarrollo. Y creo que el ejemplo siempre debe ser desde casa. Es decir, si participas en X institución, en X comunidad, pues creo que el ejemplo debe partir desde donde tú participas. Ok. Digo, ahorita ya viendo la última pregunta, Bruno, yo te conocí hace, ¿qué?
15 15 años 15 más o años menos, de la ¿no? universidad. 15 Se años va por ahí. rápido. Se va rápido. Que seguimos estando jóvenes, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Si es de actitud la Sí, juventud, no, no. claro. O sea, yo ahorita que decía el mensaje a los jóvenes, para los que tienen 18, güey, Claro, 17, que nosotros apenas también van a entrar. estamos por actitud, sobre todo. Oye, Lo más importante. imagínate, mi Bruno, nos volvemos a encontrar dentro de 15 años, digo, a pesar de que nos vemos seguido, volvemos a sentarnos a platicar. ¿Qué tendría que haber pasado o realmente dirías, valió la pena dedicar esta parte de mi vida al servicio público? O ¿Qué sea, tendría que o haber, sea, o sea, qué cosas tendrían que haber pasado para que yo sí, volteando hacia atrás diga, pues qué bueno que valió le la dediqué pena al que dedique el servicio y tiempo. todo? Este, Fíjate que me regreso un poco a mi respuesta anterior. Creo que tendría que tener mucha libertad en todos los aspectos, Gerardo. La verdad, a quienes me conocen, tiendo a decir lo que pienso, procuro cuidar, digamos, como lo digo, pero me mantengo en mis ideas. Procuro tener flexibilidad. Si el argumento me convence, si la idea me convence, pero procuro, digamos, desarrollar. Entonces, siento que en la medida en que uno puede tener mayor libertad en todos los ámbitos, pues puedes vivir con mayor tranquilidad, con mayor plenitud. Yo creo que es eso, o sea, el poder llegar al momento en que voltees hacia atrás y digas, oye, he podido servir, he podido ayudar, y lo he hecho desde el ámbito público y desde el ámbito privado. Es decir, no depender de una posición en un gobierno o en algún congreso o en algún espacio de participación, que desde luego que es muy válido poderlo hacerlo desde ahí también, ¿por qué no? No se contrapone una cosa con la otra. Lo que sí como un objetivo es poder decir, oye, esto me gusta hacerlo con o sin el membrete. Es decir, no ocupo un membrete o una posición en específica para poder estar haciendo servicio, para poder estar haciendo acción comunitaria, hacerlo desde lo más elemental, que es con tus vecinos, que al final, pues ellos te cuidan a ti y tú los cuidas a ellos y tienes un interés compartido con ellos. Yo procuro tener excelente relación con mis vecinos, te lo digo tal cual. Si un día me ve alguno de ellos por aquí, decía, "Ay, más o menos, a lo mejor no tanto". La verdad que sí lo intento. Y creo que eso sería la clave, Gerardo, como como el cafecito, pues, que te lo tomas tranquilo, que te lo tomas a tu momento. Creo que nosotros nos ponemos los tiempos, o sea, a quien nos gusta el deporte, ti mismo que te gusta el deporte, sabes que al final la competencia es contigo mismo, con nadie más. Entonces, yo diría que es cuestión de uno irse poniendo metas, objetivos, constancia, disciplina, y bajo ciertos principios poder ir, pues, logrando, y a veces no, ¿verdad? A veces uno, pues, también tiene tropiezos, es natural, somos humanos, pero poder mantener esa constancia. Entonces, yo te lo diría que lo principal que considero es, pues, promover paciencia, así tal cual, y, darse los espacios para desarrollar lo más importante que hay, que es la familia, que es, tu entorno inmediato, tu comunidad, y que llegado el momento cuando uno pueda estar en los espacios, que vamos a estar, Gerardo, yo estoy convencido de eso, poderlo hacer lo mejor posible, pero hacerlo en libertad. Muy bien. Mi Bruno, pues, la neta, te lo decía a mitad de la entrevista, muy a gusto, güey. No, hombre, Teníamos rato que no entonces, nos sentábamos a y platicar, ahora güey. en el formato. Y ahora con otro formato, entonces es bueno esto. Te reitero, la neta, sí, me gustaría que estuvieras más con la No, con invitación para que estés gusto. aquí con nosotros en Enfoque. Cualquier mensaje que quieras dar, algo que quieras escribir, la neta, con todo gusto, el espacio aquí lo tienes. Muchas Te lo gracias. digo como conductor y te lo digo como amigo. ¿Algún último mensaje que le quieras dar a la ciudadanía, a la militancia, a los amigos? Quieras, el micrófono es tuyo. No, hombre, no, muchas gracias. Solo agradecer, Gerardo. Ya me tocó hablar bastante, a lo mejor me extendí de más, y le pido una disculpa a la producción y a todos. No, simplemente agradecer, reiterarme a la orden y que van a contar con un servidor para siempre estar promoviendo participación y todo lo que esto conlleve. Redes sociales, hermano, ¿dónde te siguen o qué rollo lo que andes haciendo? Pues el Twitter es el que más uso. Estoy como Bruno Cházaro, o no recuerdo si tengo Bruno A. Cházaro. Ahorita te verifico, Ahí lo pero ponemos una en de los esos dos, comentarios. Bruno A. Cházaro o Bruno Cházaro. No recuerdo exactamente cómo tengo mi X, porque ya no es Twitter de hace tiempo a la fecha. Pero esa es la que más uso, no, la verdad. Ok, perfecto.
Pues amigos y amigas, aquí está una entrevista más de El Precopeo rumbo a las elecciones de 2027 en Sonora. Producción de Enfoque Sonora y Marketing Eleven. Sigan las redes sociales, síganos en Facebook, Instagram, X, Twitter. X y Twitter es el mismo, ¿no? Pues, pero están ahí, están ahí. YouTube, entonces, y en Spotify también. El programa lo vamos a subir a Spotify. Aquí el productor se la rifa, entonces, en todas las plataformas como Enfoque Sonora. Soy su amigo Jera Gaitán Jr. y me voy como en todos los programas a la cuenta de 3. ¡Vámonos!